Muy buenas tardes nuevamente a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la segunda edición de webinar que hace Informa Consultores. Se ha cambiado lo que es el formato, como los que ya nos seguís de manera ya cotidiana, pues ahora vamos a hacerlo cada 15 días, también con la cuestión de la desescalada, no tenemos tampoco tanto tiempo para poder dedicarle a estos minutitos, pero vamos a hacerlo cada 15 días y va a ser la primera semana, la primera sesión de cada mes va a ser dedicado a varios profesionales para enriquecernos y que nos cuenten su experiencia, y la segunda sesión vamos a hablar sobre un caso concreto y vamos a trabajar o que nos den unos hitos, empresas ya sean nacionales o internacionales, pero ir profundizando un poquito más en cada una de las acciones y medidas que están tomando en esa empresa. De hecho, pues hoy este webinar es lo que nos ocupa. Como ha habido, viendo y siguiendo en las diferentes comunicaciones que estamos haciendo en redes sociales, pues hoy tenemos el caso de Ubago Group. En este sentido, tenemos hoy como invitado a Diego Canal Alonso, que es el director de Recursos Humanos de aquí de la sede de aquí en Málaga, y él nos va a dar pues las diferentes impresiones de los protocolos y las medidas que han tenido que implantar en la cuestión de todo lo que ha derivado el COVID-19, y también pues va a darnos también diferentes, nuevamente hitos, pero también de la fábrica que tienen también en Cabo Verde. Y también va a ser muy, muy, muy rico y nos va a dar mucha información, porque vamos a poder ver cómo una misma problemática, un mismo problema, pues se han salvado de diferentes maneras de acuerdo al ecosistema o a la cultura de cada lugar. Y creo que eso también nos va a enriquecer mucho, porque muchas veces creemos que estamos en el centro del mundo, pero las circunstancias cambian y mucho, como también vimos hace 2 semanas en cuestión de Argentina. Ya como sabéis, yo soy Pablo Bueno, ya soy un asiduo en la moderación de este tipo de webinar, fundador de la Azotea Comunicación, agencia de comunicación, y doy las gracias siempre a Jesús de Informa Consultores por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir estos momentos. Sin más dilación, le doy el testigo y la palabra a Jesús para que os dé la bienvenida, y justamente ya después pues entraremos de lleno a que Diego Canal nos dé una masterclass, como se dice ahora. Pues muchas Estupendo, gracias y bienvenido. Como siempre, muchísimas gracias, Pablo, la verdad, por esa introducción. La verdad es que ya no solamente darle las gracias a Diego Canal, ¿no?, como director corporativo de Ubago Group, evidentemente con sede tanto aquí en España como en Cabo Verde, y pues por transmitir, pues esa experiencia de éxito que ha tenido tanto en estos 2 países en la implantación de medidas del COVID-19. Y sobre todo, pues estamos deseando escucharle, ¿no? Deseando escucharle, y sobre todo también pues darle las gracias a todos los asistentes, ¿no? Pues por destinar un tiempo, pues no solamente a informarse, sino también a compartir experiencias, que eso es lo que queremos con los webinars de Informa Consultores. Lo que queremos es, de alguna manera, profesionales como Diego, pues nos cuenten su experiencia, pero también necesitamos, pues un nutrido grupo de profesionales que también interactuemos y sepamos vuestras opiniones, cuestiones, preocupaciones. Al final también es coger esa tensión del mercado, de qué es lo que está ocurriendo. Hace 2 semanas tuvimos una experiencia bastante positiva en Argentina, concretamente hicimos el webinar España-Argentina, y hoy nos toca España-Cabo Verde, ¿no? Esa experiencia que también nos va a enriquecer, Diego. Nada, sin más dilaciones, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sabemos que estás súper liado, de sacar ese tiempo y compartir pues con todos los asistentes pues tu experiencia. Diego, cuando tú quieras. Bueno, pues nada, Jesús, Pablo y a todas las personas que nos acompañáis esta tarde, yo en nombre de Ubago Group, de mi empresa, pues mostraros nuestro agradecimiento por darnos esta oportunidad. Para nosotros es una oportunidad
de exponer lo que ha sido nuestro modelo, lo que ha sido nuestra experiencia en toda esta crisis en la que todavía estamos del COVID-19 y, bueno, pues deciros que poder participar en una mesa como la de esta tarde nos llena de muchísima satisfacción, ¿no? Es para nosotros un reconocimiento que hayáis pensado en nosotros y, bueno, con toda la humildad del mundo vamos a intentar, o voy a intentar, explicaros lo que hemos hecho desde estos meses, desde marzo o incluso antes hasta la fecha y lo que tenemos previsto que vamos a hacer a partir de este momento y lo que nos ha ido cambiando la empresa. Los distintos puntos de vista que antes no teníamos y que ahora, pues a raíz de toda esta experiencia, tenemos, ¿no? Antes de nada, sí me gustaría, antes de entrar en la presentación y en el objeto un poco de la reunión de hoy, que es explicaros cuáles han sido las medidas, cómo hemos gestionado todo esto, sí, sobre todo para la gente que no nos conozcáis, bueno, pues comentaros un poco quiénes somos, quién es el Grupo Ubago, ¿no? Nosotros somos una empresa andaluza, una empresa dedicada a todo lo que es el transformado de la pesca, la elaboración de productos de pesca, en todas sus variantes, desde lo que pueden ser ahumados, bacalaos, salazones y, por supuesto, conservas, ¿no? Somos una empresa, por tanto, del sector alimentario, una empresa de las que fue calificada desde el primer momento, cuando entramos en el estado de alarma, como sector y empresa de carácter esencial, por toda su aportación a la cadena de suministro y a la cadena alimentaria. Tenemos, como bien decía antes Jesús y Pablo, varias plantas. Aquí en España tenemos una planta aquí en Málaga, donde nos encontramos y donde también coinciden los servicios centrales del grupo. Otra planta en la línea de la Concepción y luego la principal de las factorías la tenemos, una conservera en Cabo Verde. En Cabo Verde allí tenemos una empresa que allí solamente en esa fábrica se está ocupando más de 1.500 personas, aparte de otra sociedad que también tenemos allí participada con otras 200 más. Ahí somos ahora mismo una de las principales empresas del país y la principal exportadora del país. Por eso, en la presentación que comentaba Pablo, en lo que hablaba Pablo, en lo que hablaba Jesús, pues para nosotros, aunque vayamos a hablar de España y de las medidas que se han puesto en marcha en España, para nosotros nuestra gran preocupación, sin duda, era la de la otra factoría, ¿no? Una factoría mucho más alejada y una factoría donde concentraba el mayor número de personas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Empleamos en el entorno de 2.500 personas a día de hoy en todo el grupo. Y bueno, esto era un poco para que podáis conocernos un poquito más, ¿no? Bueno, pues si os parece, empezamos. Ya veo que Pablo me ha dado, que hemos estado haciendo durante horas ensayos. Voy a intentar que no falle, esto no puede fallar. Y vamos a compartir. Creo que lo he hecho la primera, ¿eh? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, pues os voy comentando un poco, y así lo hemos titulado, lo que ha sido nuestra experiencia, la experiencia del Grupo Ubago frente al COVID-19. Bueno. De acuerdo. Dale a lo que comentamos de la... Ay, perdona, es verdad, cierto, disculpa. No, Que es que estoy saliéndome por aquí y le voy a dar, un momentito, voy a volver a hacerlo aquí. Perfecto. Vamos a ver. Estas son las cosas del directo, ¿no? Estas son las cosas del directo, efectivamente. A ver, un momentito. Era en más, ¿verdad? Sí. A ver. Vamos a ver. Ah, perdón, aquí está. Y yo creo que ahora sí, ¿no? Venga. Vale, perfecto. Esperaros, porque tengo que volver aquí. Venga, volvemos otra vez entonces a la presentación. ¿La veis, verdad? Perfecto, todo listo. Venga, perfecto. Venga, vamos a ver. Bien, bueno, lo primero que os queríamos comentar, lo que os quería comentar es que nosotros ya desde finales de enero, principios de febrero, cuando ya estábamos viendo
el cariz que estaban tomando los acontecimientos, la información que nos venía de China, de otros países y demás, y de cómo este virus podía afectarnos, nosotros en interno comenzamos a preparar un plan de actuación, previendo que podía alcanzar al país y que podía llegar como al final llegó esta pandemia, ¿no? Entonces, en esta situación, nosotros lo que hicimos fue elaborar o diseñar un plan de actuación, lo que llamamos unos niveles de actuación, niveles que comprendían toda una serie de acciones y que eran progresivos, es decir, eran una serie de niveles que comprendían una serie de acciones para hacer frente a cada momento, según fuese evolucionando la enfermedad y se fuese recrudeciendo esa pandemia, ¿no? Entonces, nosotros lo que teníamos muy claro en nuestros objetivos con este sistema de actuación era, primero, proteger a nuestros empleados, la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, que era lo más importante. Por otra parte, garantizar la actividad productiva y, por tanto, la cadena de suministro. Yo aquí siempre digo lo mismo, es decir, nosotros, o esta crisis que hemos vivido y que todavía estamos inmersa en ella, si hubiese habido, o si se hubiese roto la cadena de suministro, si realmente hubiésemos dado faltas, no nosotros, sino todas las empresas alimentarias, en lo que serían los lineales, en los puntos de venta, probablemente y con toda seguridad, lo que sería la crisis hubiese desencadenado en otra serie de cosas. No sé si vosotros lo habéis visto, pues cómo reaccionaba la ciudadanía, la gente, el mismo día. Yo me he quedado con aquella imagen el mismo día que se estaba esperando la declaración del estado de alarma, cómo acudíamos a los supermercados buscando, cómo fueron los días posteriores, ¿no? Cuando faltaban cosas, el nerviosismo de la gente y, bueno, por lo menos dentro de lo que cabe, estas empresas, nosotros, las empresas de alimentación, no hemos sido tocadas por el virus, hemos podido seguir trabajando todas de una manera o de otra y hemos podido mantener esa cadena de suministro y, por tanto, ese abastecimiento de los distintos mercados. Para nosotros esto era importantísimo y nosotros siempre insistimos en lo mismo. Esto es una cuestión de máxima responsabilidad o donde la responsabilidad social, por decirlo de alguna forma, de las empresas, bueno, pues pasó a ser de una teoría a ser una auténtica práctica puesta de manifiesto durante todos estos meses, ¿vale? Estos tres niveles, como veis, los representábamos como un semáforo, desde un nivel 1 verde, un nivel inicial, un nivel naranja, a medida que fuese recrudeciéndose esa pandemia o ese virus, y un nivel rojo cuando ya realmente nos podíamos encontrar en una situación ya mucho más extrema, ¿no? Nosotros, para que os hagáis una idea, nos hemos movido siempre entre el nivel 1 y el nivel 2. El nivel 2 ya coincidió con el periodo de la declaración del estado de alarma. Como os digo también en la propia presentación, son tres niveles de actuación según la evolución y recrudecimiento de la pandemia. Son niveles que, si bien se corresponden a una idea de progresión, pueden activarse indistintamente cada uno de ellos sin necesidad de seguir una secuencia. Así nosotros teníamos contemplado que de un nivel 1 podías pasar a un 2 o de 1 a un 3 o de un 3 a un 2, porque tampoco sabíamos cómo iba a evolucionar la situación. Y también nosotros nos planteamos como principio que iríamos moviéndonos o iríamos activando cada uno de esos niveles en función de la información y la recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad. Recordaréis también en aquellos estadios iniciales de la pandemia, pues había mucha información contradictoria, muchas fuentes, mucho nerviosismo. Entonces, nosotros preferimos ir marcándolo en función de lo que era esa información lo más oficial posible, ¿vale? Y aquí entro a comentaros un poco las medidas. Voy a ir enunciándolas porque yo creo que es más interesante después dedicar el tiempo que nos quede al debate y a poder comentar determinadas cuestiones. Pero sí, por lo menos, sí me gustaría comentaros lo que son las distintas acciones que hemos puesto en marcha, tanto en España como en Cabo Verde, en todo lo que son nuestras fábricas. Y os voy comentando cada una de ellas, ¿no? En un primer momento lo que pusimos en marcha constituimos es un comité diario de seguimiento del COVID-19.
este comité diario se sigue reuniendo, se ha reunido desde el día 12 de marzo, ese sábado cuando se iba, o ese fin de semana previo a la declaración del estado de alarma, y desde entonces se ha venido reuniendo diariamente, incluidos fines de semana, ahora ya solamente es por semana, y este comité diario lo conforma o lo integra el director general, los dos gerentes de operaciones, que son los máximos responsables de toda la parte fabril, de toda la parte industrial, por tanto de las fábricas. Está también la directora de calidad y control sanitario, está el responsable de prevención y salud laboral y está también una representación de nuestros médicos, aparte del director de recursos humanos, en este caso yo. Este comité diario, para nosotros, yo cuando me lo preguntan siempre lo digo, ha sido una fuente de conocimiento, de enriquecimiento tremenda para todos nosotros. Porque aquí no es que se hablase, cuando hablamos o nos reunimos, no hablamos de cosas generales, sino que vamos a lo específico de cada planta. Pero llegando al detalle de que, oye, ha habido un trabajador que nos ha puesto una mascarilla, oye, parece que hay un problema con esta mascarilla, con esto, y esto era lo que generaba un debate, por eso digo que nos enriquecía a todos, y de ahí salían o bien medidas individuales o bien medidas colectivas. Hoy, ya os digo, a día de hoy sigue operativo y yo creo que ha sido una de las medidas más acertadas. Estar hablando, estar dentro de ese comité, pues hombre, responsables de niveles de director general y por tanto esto yo creo que ha sido para nosotros y sigue siendo muy importante. También diariamente, después de reunirse el comité diario de seguimiento, que es, os digo, un comité mucho más operativo, se reunía el Consejo de Administración y la Dirección General sobre la base del acta que levantábamos en la reunión del comité diario de seguimiento, y ahí el Consejo, aparte de tener conocimiento de primera mano de todo lo que habíamos decidido y lo que habíamos planteado, pues ellos lo que nos hacían era decir, oye, pues mira, vamos a aprobar esta medida, esta sí, esta no, vamos a dotar esta presupuestariamente. Por tanto, ha habido siempre en ese sentido una relación muy, muy estrecha y muy, muy directa, ¿no? Indico también la implicación y compromiso máximo de la representación delegada de los trabajadores. Esto para nosotros ha sido muy importante. Desde el momento cero siempre estuvimos, cualquier medida que se puso en marcha, cualquier cuestión que íbamos a emprender, siempre tenía conocimiento previo el comité de empresa o los delegados sindicales. Esto, dentro de ese aprendizaje que os comentaba antes, pues sí que es verdad que hemos visto que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, con aquellos episodios que ahora los vemos un poquito más lejanos, pero fueron duros al principio, cómo incluso el modelo de relaciones laborales cambia, ¿no? Cambia. Pasamos probablemente de discutir cosas del día a día a plantearnos unos debates y unas preocupaciones distintas, ¿no? Por tanto, yo siempre, no sé si es que porque eres director de recursos humanos y te cae más cerca, pero el haber planteado una estrategia de comunicación, de ir de la mano con la representación de los trabajadores, sumando todos, yendo incluso a hablar en algunos casos de un modelo casi de cogestión, ha sido exitoso y ha facilitado muchísimo, muchísimo el que el resto de medidas y que la situación haya transcurrido como todos queríamos, ¿no? Hemos implantado también en una de las primeras fases el procedimiento interno de actuación de casos de coronavirus. Ya os digo, no hemos tenido ningún caso, por suerte, hasta la fecha, pero sí teníamos todo un protocolo preparado para sí, porque la estadística está ahí y todo el mundo podía contagiarse y demás, cómo debíamos actuar en caso de que uno de nuestros trabajadores, uno de nuestros colaboradores fuese contagiado por el virus. Aquí nos guiamos siempre por un principio de prudencia máxima. Hemos tenido durante este tiempo, si es verdad, si bien ningún caso confirmado, sí casos porque eran personas que tenían fiebre, que tenían algún tipo de sintomatología, que después se confirmaba que no, pero en esos casos nosotros automáticamente separábamos a esa persona del servicio, se la mandaba como permiso retribuido a su casa, se dirigía por nuestro servicio médico al servicio público de salud y automáticamente el trabajador o la trabajadora que pudiese estar afectado
por esa sintomatología, identificaba con qué personas había estado, dónde estuvo sin protección, cuál pudo ser o cuál él entendía que podía haber habido una situación de riesgo, y automáticamente lo preparamos todo a la espera del resultado del test por si hubiese evidentemente que tomar una serie de medidas que ya no solamente afectan a la persona que pudiese estar contagiada, sino que afecta a todas las personas con las que se relacionó. Y en nuestro caso, pues imaginaros, sería toda una sección productiva. Desde el primer momento, también una de las cuestiones para nosotros clave fue preservar las distintas fábricas. Nosotros lo que queríamos, por ejemplo, aquí, la gente que sois de Málaga, lo sabéis, en el inicio de todo esto, Málaga era una de las zonas pues en aquel momento donde el virus estaba cebando y de qué manera. Teníamos una consideración incluso ya previo de estado de zona de especial riesgo, ¿no? Y por otra parte teníamos la otra planta, en la línea de la Concepción, que esta planta, bueno, pues en Cádiz no tuvo esta repercusión, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos era preservar las distintas plantas, es decir, que no hubiese flujos entre las plantas. Nosotros estamos acostumbrados a viajar por todas las plantas, mucha circulación de personas, eso se rompió, a día de hoy no existe ese flujo, cada persona está en su planta, porque y en aquel momento pensábamos en Málaga, pensábamos, oye, si Málaga tiene tanto riesgo, la población está sufriendo tanto los efectos de este virus y por tanto esa población son también nuestros trabajadores y tenemos algún caso de contagio en Málaga, pues veamos, dejemos libre, dejemos lo que llamamos fábrica limpia a la línea para poder trasladar allí nuestra actividad productiva, ¿no? Pero para poder conseguir eso, lo que había que hacer era bunkerizar nuestras plantas y separarlas, ¿no? Cabo Verde, por supuesto, está separada porque no tiene nada que ver, pero intentar de alguna manera separarlas. Establecimos un plan de comunicación muy fuerte. Aquí sí que encontramos verdadera esencia en nuestro portal del empleado. Todo el mundo a través de su teléfono móvil podía acceder a las últimas noticias, a todas las comunicaciones que hacía la empresa. También seguimos manteniendo lo que eran tablones de anuncio, WhatsApp. También Facebook. Facebook es el medio de comunicación más utilizado en Cabo Verde. Cartelería, señalización, pero sobre todo lo que queríamos es que, y la gente estaba así habituada a conocer y informarse de cualquier novedad, de cualquier cuestión, y esto la verdad que nos facilitó muchísimo en tiempo real el poder llegar a todo el mundo. Aquí, lo que os decía antes, esa implicación y compromiso de los comités de empresa se puso de manifiesto en el mismo momento que nosotros, aparte de publicar todas estas comunicaciones a través de nuestros propios medios, ellos a través de sus boletines, a través de sus medios también de difusión, también apoyaban y también nos ayudaban con esa tarea, ¿no? Otra de las primeras cosas que hicimos fue determinar el personal sensible. Nuestro servicio médico determinó qué personas, bien por patología, bien por situaciones, recursos humanos por el tema de edad, los mayores de 60, y a todas estas personas que teníamos conocimiento por parte del servicio médico o por parte o en función de su edad o otra situación, todas estas personas, previo a la declaración del estado de alarma, nos pusimos en contacto con ellas y les dimos permiso retribuido para que se quedasen en su casa el tiempo que fuese necesario, hasta que luego gran parte de ellos, y cuando ya la normativa cambió, pasó a una situación de IT por sensibilidad, ¿no? Fijaros, por ejemplo, dentro de esa determinación de personal sensible, 159 mujeres salieron por embarazo, todas de Cabo Verde. Fijaros ya donde vamos viendo ya la gran diferencia, ¿no? Hay una población muy joven y demás, donde hay una altísima natalidad, pues ya de todas esas personas que salieron, solo 159 personas ya eran de un único colectivo o de una única situación de riesgo, que era el estado de gestación, el embarazo, ¿no? Empezamos con la toma de temperatura, que esto es recurrente, lo han hecho todas las empresas. Incrementamos la presencia de nuestros médicos en fábrica
y incrementamos también todo lo que son los recursos preventivos. Hemos formado gente que tenía titulación en interno, gente que tenía titulación en prevención de riesgos laborales, la hemos formado y nos está dando soporte para, sobre todo, comprobar y controlar que todas las medidas que hemos puesto en marcha se cumplan y que no haya ningún problema en cuanto al cumplimiento, ¿no? Reforzamos la limpieza y la desinfección de todas las instalaciones, en cada cambio de turno, en cada descanso. Aquí partíamos de una ventaja importante y era que nosotros, por la propia naturaleza de nuestro oficio, de nuestras fábricas, nosotros ya para la manipulación de cualquier materia prima, para el envasado, pues imaginaros, de un salmón ahumado o una conserva o un bacalao o lo que sea, nosotros ya en lo que es el ámbito de la producción, todo nuestro personal va con su mascarilla quirúrgica, con su mandil, con sus guantes, va con su gorro, es decir, solamente a una persona nuestra en una situación normal se le ven los ojos prácticamente, el resto ya va muy, muy protegido. ¿Y por qué? Por el propio producto que está elaborando, ¿no? Pero con todo eso, nosotros entramos a reforzar lo que era teníamos unas pautas de limpieza, pues las hemos reforzado en tiempos y demás. Pues oye, cada vez que había una parada para el bocadillo o demás, pues en el momento que terminaba entraba el equipo de limpieza y limpiaba y desinfectaba el comedor, por ejemplo, ¿no? Las duchas, los vestuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Antes eso se podía hacer a lo mejor 1 o 2 veces al día, pero ahora era con la frecuencia de uso. También todas las personas que podían trabajar desde su domicilio en aquellos primeros momentos se les mandó a casa, porque entendíamos que podían trabajar allí perfectamente y no era necesario someterlos a un mayor riesgo. Se suspendieron todos los viajes y reuniones. A mí, yo creo que te lo comenté, Jesús, en su día, por un día todavía seguiría yo en Cabo Verde, ¿no? Porque justo al día siguiente cerraron el tráfico aéreo y vine de chiripa, ¿no? Si no, todavía estaría allí hasta julio. Pues se suspendieron todos los viajes, las reuniones, empezamos a trabajar ya, lo sustituimos por sistemas de videoconferencia, sistemas como el que hoy estamos utilizando. Y también cerramos toda la comunicación o todo el movimiento de personal, de proveedores, servicios externos, y solamente lo dejamos para casos de empresas de mantenimiento, en caso de avería, o bien empresas de repuestos. Solamente ya, digamos, que podrían estar o venir a nuestras plantas aquellas personas, aquellos proveedores que nos diesen un servicio necesario de urgencia para poder continuar con la actividad productiva, ¿no? Todo ese personal externo debía cumplir también una serie de requerimientos de seguridad, tenía que cubrir previamente, dentro de lo que era nuestra coordinación de actividad empresarial, un test sobre dónde había estado, cuáles habían sido los últimos países, si había estado en contacto con alguna persona que pudiese haber sido portadora, etcétera, etcétera. Y luego siempre pasaba también por el resto de controles de temperatura, etcétera, etcétera. Lo mismo para los transportistas. Nosotros tenemos, por una parte, la descarga de materia prima y, por otra parte, la carga del producto terminado. Lo mismo, porque también podía ser una fuente de contagio en doble dirección, ¿no? Entregamos una nueva muda de trabajo a todos los trabajadores, pese a que no correspondía, porque ya estaban entregadas todas las que marcaba el convenio, pero sobre todo para facilitarles el lavado, para facilitar sobre todo la rotación y que siempre tuviesen, bueno, pues un recambio, ¿no? Hicimos un acopio de fungibles para con una idea de stock de seguridad, mascarillas, guantes, geles. Aquí lo hemos pasado mal, porque esto desaparece en aquel momento. Tienen prioridad, lógicamente, hospitales y demás. Suben los precios de una forma tremenda. En algunos casos, mercancías, a nosotros no nos llegó a pasar, pero lo habréis oído también por prensa y demás, se incautaron. En determinados casos se establecieron corredores sanitarios y, bueno, por suerte, estos fueron 2 meses largos muy complicados, sabiendo que podíamos tener un stock pues, de un mes y pico, racionalizando todo lo que son la entrega de mascarillas y demás, porque para nosotros esto no era solamente una medida de seguridad,
respecto al COVID, sino que era un elemento para poder seguir produciendo. Como os decía antes, esto para nosotros es un elemento dentro de nuestra producción, ¿no? Distanciamiento social. Nosotros esto lo que hicimos fue adecuar plantillas. Esto supuso la reducción de la plantilla de Cabo Verde en 1/3, precisamente para espaciar las líneas de producción. Estas personas, con el acuerdo y con la normativa del gobierno, pues lo que hicimos, se les manda a casa, el gobierno paga una parte, nosotros pagamos otra, lo que llamaron la ley OFF allí en Cabo Verde. Y luego, por poner un ejemplo, allí también en Cabo Verde nosotros tenemos hasta 45 líneas de transporte que paga la empresa para llevar y traer a los trabajadores desde sus casas al centro de trabajo. Bueno, pues tuvimos que prácticamente doblar el número, no de autobuses, sino de frecuencia, porque pasábamos de tener 40 personas por autobús a tener 15. Llegamos a tener 15. Cada autobús iba con un guardia de seguridad que se encargaba además tanto de desinfectar las manos de las personas al entrar en la parada, de la parada al autobús, como cuando dejaban el autobús, ¿no? Aparte de desinfección. Esto sí fue una cuestión importante, porque además nosotros el acuerdo lo tenemos con la empresa local allí en São Vicente de autobuses y claro, doblarles todo el tema de frecuencia era de por sí complicado desde el punto de vista de los encajes de la propia empresa, ¿no? Pero bueno, y en eso seguimos. Ha aumentado un poquito ahora lo que es la capacidad, ¿eh? Ahí vamos siempre de la mano de la Dirección General de Transportes de Cabo Verde, pero bueno, todavía seguimos teniendo un incremento considerable o un refuerzo considerable de esos autobuses, ¿no? Hemos hecho, para evitar precisamente esa aglomeración, una entrada escalonada del personal por grupos para evitar coincidencia de muchas personas en las zonas comunes, es decir, pensamos principalmente en vestuarios. El descanso del personal se ha escalonado también. Antes había un determinado tiempo, tal, pues ahora, hoy iba mucha gente en ese mismo momento, pues ahora ya no. Es decir, la gente, bueno, pues para tomarse el bocadillo, para hacer la parada, bueno, pues ya tiene una serie de horarios pautados. Para de alguna manera también ayudar a descongestionar y que todo el mundo pudiese desayunar en los tiempos razonables, en lo que son horas de desayuno, adecuamos nuevos espacios de descanso y de comedor, ¿no? Limitamos también, al igual que hacíamos entre fábricas, limitamos los flujos de personal dentro de fábrica. No se puede pasar de un área de trabajo a otra. Por ejemplo, nosotros aquí en los servicios centrales, teniendo la fábrica, si nosotros ahora, por ejemplo, nos vamos a fábrica, no podemos acceder a fábrica directamente. Las puertas están clausuradas desde el primer momento y no hay tráfico, no hay flujo entre personal de oficina con fábrica ni fábrica con oficina. Nosotros, desde el punto de vista de recursos humanos, pues, que tenemos un papel de ahí importante, pues lo que hemos decidido es destacar en la propia fábrica personal de recursos humanos. Hemos montado allí una pequeña oficina en todas las fábricas para poder atender al personal sin que el personal tenga que moverse y, por tanto, generar un posible riesgo de contagio. Establecimos, esto fue una medida también muy, muy interesante, un grupo de supervisores, es decir, decidimos o elegimos una serie de trabajadores, les hemos liberado del servicio, les hemos dado formación y son al final la gente, bueno, pues que entrega las mascarillas, que entrega las batas desechables, que cuando, por ejemplo, controlan el aforo máximo en los vestuarios, etcétera, etcétera. Y aquí la verdad que ha sido también una experiencia muy, muy positiva, donde realmente también, sí es verdad que teníamos un cierto miedo a que, bueno, pues oye, pues normalmente cuando te pone a un compañero con el que estás trabajando a supervisar de alguna manera o a una forma de coordinar esto, pues podrías tener algún tipo de encontronazo, no para nada. La gente lo entendió perfectamente y la gente asumió tanto uno su rol como otros el rol de aquellos, ¿no? Y están funcionando y están ahora mismo y nos ha ayudado mucho porque son los que están en el campo, en el día a día. El lavado frecuente de manos, esto para nosotros es importante, lo hemos oído en muchísimas ocasiones, es el agua y el jabón, el antídoto a todo esto. Y sí que lo que hacíamos era recomendar el uso de geles hidroalcohólicos, que también pusimos muchos puntos, pero fijaros, finalmente lo retiramos, porque al final la gente,
sustituía el lavado de las manos precisamente por el alcohol, por estos geles. Y al final, nuestro servicio médico, nuestro servicio de calidad y demás, lo que nos decían que haciéndolo así, lo que hacían era fijar, si cabe más, el propio virus, ¿no? No tenía sentido, por tanto, retiramos y solamente lo dejamos como un elemento complementario, porque si alguien quiere, pero fundamental el tema del lavado de manos, ¿no? La no utilización temporal de duchas, esto se hizo en España, porque las duchas coinciden con el espacio del vestuario, y era un sitio, de nuevo, con posible aglomeración de personas, y donde solamente las hemos mantenido abiertas es en Cabo Verde. De hecho, en Cabo Verde no solamente las hemos mantenido abiertas, sino que las hemos potenciado y, sobre todo, el uso. La obligatoriedad del uso de mascarilla, hasta ahora solo la teníamos en producción, y a día de hoy la mascarilla la utilizan, bueno, pues tanto las personas de producción desde que entran en fábrica, es decir, desde que entran a la instalación hasta que vuelven a salir, ya no solamente en el momento de la producción, y solamente pueden quitarse la mascarilla en el momento de almorzar, cuando ya estén sentados en el comedor, que allí también lo hemos preparado y lo hemos separado con determinadas mamparas. El resto, desde que entra hasta que sale, va provisto de mascarilla. De hecho, nosotros, el personal de oficina, siempre tenemos nuestra mascarilla para poder circular incluso en las propias oficinas, ¿no? Porque sabíamos que el lavado de manos y la mascarilla, hoy por hoy, son los remedios más eficaces frente al virus, ¿no? Las personas que quedaron trabajando en la oficina, que fuimos muy pocas, bueno, pues se distribuyeron por los espacios que estaban, con la distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Se restringieron los flujos del personal entre comedor, vestuario, vestuario, comedor. Se les pedía a la gente, oye, si tienes que irte al vestuario, vete una sola vez, vuelves, pero no vuelvas a ir. La gente también lo entendió. Se utilizó las batas desechables para el momento del almuerzo, de forma que no se contaminase el uniforme. Se instalaron mamparas transparentes en todos nuestros comedores y en el caso de Cabo Verde también, por lo amplio de las líneas de producción, también los puestos de fileteado, de empacado y demás de conserva, ¿no? Y luego, aparte de esas medidas, que son medidas, bueno, pues que lo que hacíamos era sobre todo de protección, nosotros también aprovechamos esta circunstancia, bueno, pues para de alguna manera tener o llevar a cabo una serie de acciones que considerábamos más de carácter social, ¿no? Una de ellas fue el abono del incentivo de asistencia durante la situación de COVID. Coincidía con el periodo de declaración del estado de alarma en España o del estado de emergencia en Cabo Verde, que allí también estaba así declarado, y lo que se hacía con esto era, de alguna manera, reconocer a los trabajadores que en una situación donde el país estaba confinado, que tenían que salir, tenían que venir a trabajar, ponían en riesgo a sus familias, había mucha preocupación, pues nosotros lo que quisimos fue, durante todo el tiempo de ese estado de alarma o de ese estado de emergencia en Cabo Verde, pues ratificarles con un incentivo equivalente al 20% de su salario base, tanto en España como en Cabo Verde. Se hicieron una serie de donaciones de producto, fueron varias las toneladas de producto que repartimos en 2 fases y a través de los ayuntamientos, fue a través del Ayuntamiento de Málaga, a través del Ayuntamiento de la Línea de Concepción y a través de la Cámara de Mindelo en São Vicente, en Cabo Verde. Y aquí lo que hicimos fue decidir cuál era el producto que se donó era atún. El atún, las conservas, a diferencia de otros productos, pues tiene una caducidad de 5 años, incluso más, y se buscó un formato, que era el formato tripack, 3 latas, la típica lata que viene en el pack de 3, y esto fue lo que se decidió, bueno, donar a todos los ayuntamientos y demás, porque entendíamos que era un producto seguro, era una conserva, un producto aceptado normalmente por la generalidad de la población y que realmente, hombre, sabíamos que podía ayudar, ¿no?
Luego, hemos estado también facilitando la adaptación y la conciliación de todo nuestro personal a través de cambios de turno, horarios, flexibilidad. Seguimos haciéndolo todavía. Sabemos que los niños no tuvieron colegio, no había con quién dejarlos, toda era una problemática y al final, bueno, pues ahí, más allá incluso de lo que ya decía la ley y el decreto que vino después, pero nosotros ya desde el momento cero fuimos propiciando y ayudando a que todo el mundo, bueno, pues ahí, arreglarnos como podíamos. Luego se entregó un kit de aseo personal para todos los trabajadores y familiares en Cabo Verde, ¿vale? Para que tuviesen acceso a todos estos productos, pero ya no solamente hacia el trabajador, sino también para que lo pudiese mantener esas condiciones de higiene y de seguridad en sus propias casas, ¿no? Y nuestros 3 principios, y con esto ya prácticamente termino, es nuestra responsabilidad, y esto fue una idea que repetimos mucho y que yo creo que toda nuestra gente entendió muy bien, que para que esto saliese bien teníamos que cumplir bajo nuestra propia responsabilidad con todas las normas de protección, y tanto las que teníamos como las que pudiesen implantarse en un futuro. Sabemos que son normas o que son cuestiones incómodas para la persona, porque, hombre, llevar mascarilla, tener que comer en un habitáculo rodeado de cristales, el no poder ducharte en la fábrica. Bueno, hay una serie de cuestiones que sabíamos que era una auténtica incomodidad, ¿no? Pero había que cumplirlo porque es que no teníamos en nuestra mano otra posibilidad de parar esto. Comunicar. La comunicación fue muy importante en el sentido de, os lo decía también al principio cuando hablábamos antes de la Constitución y de los trabajos del Comité de Seguimiento Diario, que nos comuniquen cualquier cosa que parezca irrelevante puede ser muy importante, porque además lo que te comentan son posibles vías de entrada del virus, posibles vías de contaminación. Y aquí la guerra estaba claro que no la podías ganar en la última batalla, sino que eran las escaramuzas las que te iban a ir dando o quitando esa victoria. Aquí la gente comentaba, oye, he visto tal cosa, he visto tal otra, ¿por qué no hacéis esto? Y esto al final nos ayudó a nosotros muchísimo a la hora de después de tomar decisiones y de implementar nuevas medidas o quitar otras que habíamos puesto en marcha o replantearnos otras. Eso fue bueno. Y, sobre todo, se les pedía la colaboración muy activa con los mandos, con recursos humanos, con control sanitario, con el personal médico en general, y a la fecha sí que es cierto que todos ellos lo han cumplido y eso sí que para nosotros es un ejemplo de comportamiento y de compromiso, ¿no? Y ya por último, y esta vez sí es verdad, ¿cuáles son en esta situación, ¿no? ¿Cuáles son en esta situación en la que nos encontramos ahora? Bueno, pues los grandes retos. El mayor reto que tenemos es la rutina. Lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo cuando paseamos, estamos viendo que bueno, la gente está más junta que nunca en algunos casos, la gente se relaja con mascarilla. No podemos bajar la guardia, las noticias, las últimas noticias nos están dando la razón. Esto nos ha ido, esto está aquí, no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos si va a volver en otoño, no sabemos si el calor, como se decía, va a ser muy efectivo. Parece que, bueno, sí o no, pero realmente no sabemos si puede mutar, qué problemas puede pasar, si puede entrar en los alimentos, no conocemos, por tanto, no debemos bajar la guardia. En esa idea, el Consejo de Administración de nuestra empresa ha tomado la determinación del mantenimiento de todas las medidas de prevención, con independencia de la continuidad o no de estado de alarma, con independencia de las recomendaciones oficiales y con independencia del nivel de riesgo en el que estemos clasificados. El Gobierno, el Ministerio de Sanidad, ha clasificado todas las actividades en función de un riesgo. Nosotros somos de un riesgo cero, precisamente por la forma de trabajar que tenemos. La higiene, la limpieza, la utilización de mascarillas, eso es nuestro trabajo. Pero con todo y eso tenemos esa obligación de mantener todas las medidas de prevención. Es decir, estamos hoy como si fuese el 18 de marzo y no lo pensamos cambiar precisamente porque aquí es donde puede estar el verdadero riesgo, ¿no? Estamos ahora desde hace semana y pico desescalando al personal de oficinas, estamos trayendo a la gente que habíamos llevado en teletrabajo, la estamos devolviendo a la oficina, pero previo a eso lo que hemos hecho ha sido cubitar todos los espacios y ver cuáles son los espacios que teníamos disponibles, con las medidas de seguridad, de distancia, etcétera, etcétera. Y también nos preocupó en esa vuelta que realmente la vuelta fuese
en términos de comodidad. Lo que no podíamos hacer por aprovechar espacio, tener varios puestos de trabajo rodeados de mamparas y con un montón de problemas, porque al final no tiene sentido. Entonces lo que hemos hecho ha sido, hay gente que ha venido, hay gente que está en su casa y van rotando, hemos dado prioridad al tema familiar y bueno, se está funcionando, ¿no? Eso sí, el personal de oficinas, y también por lo que os decía antes, va provisto todo él de mascarilla durante toda la jornada de trabajo, porque hasta que no lo tengamos claro no nos vamos a reabrir. Hemos creado nuevos accesos seguros a las plantas, hemos sustituido ya el control médico que había físico, la toma de temperatura manual y estamos ahora mismo con obra civil preparando lo que son toda una serie de conductos que llevan a la persona con toma de temperatura térmica, etcétera, etcétera, de forma que le genere menor incomodidad y que al final sea ya un tránsito más rápido y automático, en condiciones de seguridad. Hemos adaptado los protocolos de vigilancia de la salud. Ahora, una persona que entra a trabajar con nosotros tiene hasta 3 reconocimientos médicos, uno previo a la incorporación, el reconocimiento propiamente dicho, y 14 días después vuelve a tener un reconocimiento médico. Tanto el primero como el tercero son no invasivos. El segundo es el que ya lleva analítica, pero se ha reforzado también el tema de asegurarnos, sobre todo la gente que no ha estado trabajando y que se vuelve a incorporar al trabajo. Y donde estamos últimamente trabajando, y a raíz de las últimas informaciones, hace poco cerraron 2 plantas conserveras, una en Marruecos, otra en Brasil, viendo lo que ha pasado con la cárnica, que ahora está en todos los medios de comunicación, de Alemania, nosotros ahora mismo estamos trabajando, que lo teníamos definido, pero estamos en la fase de ensayo de un plan de contingencia. ¿Qué significa el plan de contingencia? El plan de contingencia es ponernos en el caso de que mañana o esta misma tarde nos den el aviso de que hay una persona contagiada en una sala donde estén trabajando 30 o 40 personas. Una línea completa al menos durante 14 días, ¿no? Entonces, ahí tanto el procedimiento de desinfección, el procedimiento de traslado de la producción para no romper con esa cadena, etcétera, etcétera, y ahora estamos con esa idea de ensayo. Digo porque las últimas noticias nos están llevando a que hoy fueron las cárnicas de no sé dónde, el otro día fue tal y cualquier día, por una cuestión puramente de estadística, podemos ser nosotros. Y más retos, y ya con esto no os aburro más, está sobre todo, termino como he empezado al principio, la seguridad de nuestra gente, de nuestros trabajadores, el mantenimiento de esa actividad productiva, porque al final el mantenimiento de esa actividad productiva supone el mantenimiento de los puestos de trabajo, no lo olvidemos nunca. Esa actividad productiva nos lleva también a garantizar el abastecimiento a la población de lo que son los alimentos que necesite y que no vea que existe una carencia o que vea que su nivel de preocupación o de alarma puede aumentar considerablemente y sobre todo no garantizar tanto a los clientes, pero en particular a los consumidores finales, garantizarles la seguridad del producto, la seguridad y la confianza en el producto que vendemos. Habéis visto también que en China se habló de ese rebrote y se apuntó al salmón. Hoy ya está descartado por las últimas informaciones que tenemos. Esto dentro de nuestro sector. Cuando nosotros, por ejemplo, en España tenemos una cuota de mercado superior al 50% de todo lo que es el salmón ahumado que se vende en España, pues imaginaros lo que supone eso y la noche que nos dieron. Porque automáticamente la gente, en el momento que hay una alarma, en el momento que aparece cualquier cuestión, la gente por un principio de prudencia y normal no va a consumirlo. Aunque después se vea que no es cierto. Pero por eso os digo que esto es también un gran hándicap, el que también esa información o una información que no esté lo suficientemente testada, además, pueda provocar en el resto de fabricantes, ¿no? Y esto así un poquito era lo que, muy rápido, pasándome un montón de tiempo, Pablo, un montón de tiempo, no, de seguido, me he pasado un poco,
Pero bueno, era un poco por comentaros. No hay nada nuevo, si os dais cuenta, son cuestiones prácticamente a veces de la lógica, ¿no? Pero bueno, que sí quería por lo menos que conocieseis lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y bueno, que nos ha llevado hasta este punto en el que nos encontramos produciendo con normalidad, ¿eh? Y trabajando todos con normalidad, ¿eh? De acuerdo, pues muchísimas gracias, la verdad que es muy interesante y querías apuntar algo, ¿verdad, Jesús? Sí, Asunto. la verdad es que, bueno, muchas gracias, bueno, pues a Diego por esta interesante presentación, sobre todo porque saca una reflexión muy interesante, ¿no? Saca una reflexión, ¿no? Cómo ha funcionado una empresa cuando tiene que garantizar el abastecimiento y el resto de personas pues estábamos en casa confinados, ¿no? Es decir, hay un reto que creo que es muy importante, ¿no? Hay una serie de medidas que no solamente tienen que ver con la seguridad, sino que también tienen que ver con la motivación, ¿no? Como he dicho anteriormente, me parece bueno, que la exposición ha sido excelente y sobre todo, bueno, pues por ideas que también nos pueden aportar, como por ejemplo al final tenemos que plasmar seguridad, ¿no? En el cliente, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos unos protocolos serios, establecidos y garantizando de alguna manera ese producto, no estamos ofreciendo seguridad de cara al cliente, ¿no? Y sobre todo, pues me parece también ese hándicap que habéis tenido, ¿no? Esas 2.500 personas distribuidas en 2 países, 4 plantas, o sea, me parece una barbaridad, ¿no? Me parece que ha sido toda, ¿no? Un buen trabajo en equipo, ¿no? Que de sobra sé que tenéis, un personal muy cualificado y realmente pues, muy implicado con la empresa, ¿no? Bueno, pues yo creo que el debate está servido. Creo que Diego nos ha planteado aquí pues muchas medidas. Me ha encantado, por ejemplo, que ya lo conocía, ¿no? Esos niveles del verde, naranja y rojo, ¿no? Cómo lo ha establecido. Me parece muy importante una empresa donde al final forme a su personal para garantizar esa seguridad. No todas las empresas lo hacen, ¿no? Y bueno, pues y una cantidad de información, como por ejemplo el garantizar, bueno, pues ese comité de seguimiento, ¿no? Desde los gerentes de producción son importantísimos, desde los directores de calidad, prevención de riesgos, o sea que al final el barco hay que saber guiarlo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y si no hay una cabeza, vamos a decir así, ¿no? Que guíe a ese grupo, al final vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Que es lo que ha pasado un poquito en otras organizaciones y no quiero tampoco decir nombres y un poco también hemos estado también en las normas del Estado, no quiero tampoco ahondar más en eso, pero hemos estado un poco como pollo sin cabeza, ¿no? O sea, un día decían una cosa, la información no era veraz, con lo cual habéis tenido vamos a decirlo así, ¿no? Un reto muy importante. Pues nada, yo la verdad es que, bueno, pues darle las gracias a Diego y por supuesto al resto de compañeros que han asistido, que estáis asistiendo. Yo creo que ahora, Pablo, sería lo interesante, ¿no? Abrir bueno, pues ese turno de preguntas, de debate, ¿no? Bueno, que anteriormente ya hemos compartido con Diego, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que tampoco hemos hablado de la digitalización y el teletrabajo, que precisamente estamos hablando, ¿no? Que probablemente vengan para quedarse, ¿no? Como un grupo de profesionales que podemos estar en diferentes partes del mundo de España, podemos compartir en este espacio de alguna manera para poder conversar y poder llegar a, bueno, pues a soluciones y a cuestiones que realmente den solución a una problemática. Yo con esto quiero terminar porque no quiero extenderme más, pero me parece súper curioso como, por ejemplo, la semana pasada, y creo que lo comentaba con Pablo y con Diego, el gran problema que tenía la empresa argentina, que era EDET, para la que realmente, bueno, pues se hizo también el anterior webinar, el gran problema del personal, o vamos a decir así, de la implantación o de la desescalada, era que a sus operarios que tenían que de alguna manera estar operando, pues bueno, pues en el tendido eléctrico, no les robaran. O sea, era seguridad, pero seguridad física, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me llevó, ¿no? Pues bueno, pues a ver que realmente en diferentes países, pues la situación es muy diferente, ¿no? Sí que es verdad que en Cabo Verde, bueno, pues al ser bueno, pues de alguna manera un país muy conectado con Portugal, bueno, pues tiene una idiosincrasia más europea que africana. Sin duda. Que eso ya lo hemos comentado, ¿no? Pero bueno, pero también hay que saberlo porque muchas veces hay un cierto desconocimiento sobre eso. Diego, muchísimas gracias, ¿no? por tu exposición Gracias a y vosotros. por lo bien que lo estáis haciendo, ¿no? Porque yo creo que también es importante darte la enhorabuena por estar al frente de ese proyecto tan bonito que es Ubago Group, ¿vale? Muchas Gracias a gracias. vosotros, Jesús, gracias a vosotros.
Una preguntilla. El tema de comunicaciones que habéis estado diciendo también Sí. que habéis tenido constante a través de vuestro portal del empleado y eso, ¿lo habéis hecho centralizado o lo habéis hecho también de forma, bueno, de cada una de las fábricas que tenéis? No, se ha hecho centralizado el mensaje. Nosotros siempre, dentro de lo que es nuestro departamento de comunicación, sobre todo para que el mensaje siempre sea el mismo, se ha hecho siempre centralizado desde aquí. Antes de emprender cualquier comunicación, cualquier acción, para que veáis un poco la secuencia, la aprueba el comité de seguimiento, la valida el consejo de administración y después ya pasamos a comunicarlo a los distintos responsables mandos de todas nuestras plantas, a los comités de empresa. Y una vez que ya está pasado por todos, todo el mundo lo conoce, ahí ya arrancamos normalmente portal del empleado, normalmente tablones, normalmente lo que es Facebook para el caso de Cabrera, y luego ya determinados mensajes, dependiendo de la urgencia. Yo recuerdo, por ejemplo, uno como era el tema cuando se nos declara actividad esencial, y había aquella duda, no sabía si la gente podía trabajar o no podía trabajar, ahí sí recurrimos con consentimiento de los trabajadores a todo el tema del envío por WhatsApp. O, por ejemplo, en Semana Santa, recuerdo también otra de las cuestiones que nos llegó por WhatsApp, que era cuando teníamos los días de vacaciones, que no teníamos actividad, y ahí se hizo un mensaje, además fue muy simpático, con muñequitos, con todas estas cuestiones, recordándole un poco lo que, lo que tenía que hacer durante el confinamiento, ¿no? Y gustó mucho porque fue un mensaje totalmente diferente a la convencional, ¿no? Sí, me lo preguntaba sobre todo por eso, porque hay veces que a lo mejor, como has comentado, de alguna medida que hubiera que tomar rápida para evitar algún tipo de vía de contagio, de entrada del virus, lo que sea, digo, a lo Sí. mejor también tenían ellos una vía local de comunicar cosas a la hora de... Se centralizaba todo en en el comité de seguimiento. Permanentemente ahí se comunicaba, si no era la reunión, era fuera, oye, pues pero automáticamente se decidió centralizarlo todo precisamente para tener el control desde el primer momento de lo que estaba pasando y de que todo fuese en la misma línea que se había determinado, ¿no? Eso pues un poco... Yo creo que también, ¿sabes qué pasa, Pedro? Que al final, cuando estás en una situación de crisis y demás, se tiende hacia una centralización frente a una descentralización precisamente para mantener ese control. Nos movemos más autoritarios, ¿no? Muy bien. No, te lo digo también porque nosotros en nuestra compañera empresa Nadellas también había un montón de comunicaciones y ha Sí. sido todo centralizado. Lo que pasa es que alguna vez algunas comunicaciones se hacían esperar un poquito por el Sí. hecho de que tenía que ir todo centralizado. Y hay veces que esas medidas a lo mejor llegaban un pelín tarde, por eso lo preguntaba. No, probablemente, claro, en el momento que haces eso vas a tardar y en el momento que tú pasas por tantos filtros y demás, se demora más la cuestión, está claro. Bueno, de paso el turno. Muchas gracias, Diego. Encantado, Pedro. Ponte el micrófono, Pablo, no se te escucha. Perdón, Pere, que también había levantado la mano, disculpa. Buenas tardes, Diego, muchas gracias por ¿Qué la tal? intervención. Mira, mi duda es, hace unos meses antes del COVID se ha hablado mucho del tema de la sostenibilidad, que la producción sostenible, un marketing sostenible, y ahora mismo, de repente, con esto del COVID se está hablando más de seguridad que casi diría de sostenibilidad. Mi pregunta es, de aquí a corto plazo y a largo plazo, ¿qué va a ser más importante, la seguridad o la sostenibilidad? Ahora mismo sin olvidar la sostenibilidad, sin duda la seguridad. Precisamente por la idea que comentábamos también antes, ¿no? Es decir, no nos podemos permitir dejar un lineal sin atender. Esto generaría un verdadero problema social. No es lo mismo que tú digas, estoy confinado en mi casa, no tengo problema, puedo ir a la tienda, puedo comprar, a que realmente veamos que pueden faltar cosas. Por tanto, ahora la seguridad es lo máximo. La seguridad y el abastecimiento. Es una economía de guerra al final. Lo que, bueno, por suerte cada vez ya menos, ¿no? Pero en aquellos tiempos fue eso. Yo creo que hoy estamos muchísimo más, pero ha cambiado todo, ¿eh? No solamente en todos los planos. Lo que antes podían ser, lo decía yo también antes de los comités de empresa, todo el mundo, hemos dejado todos el día a día y nos hemos centrado todos en lo mismo, es decir, en que nuestro producto sea percibido como seguro, saludable, con garantías,
porque el consumidor no va a dejar ahora otro tipo de cuestiones, porque lo que le preocupa es que lo que vaya a adquirir tenga todo, porque no sabemos tampoco cómo afecta este virus, si va a afectar a los alimentos, si no, si va a venir después de este otro. Entonces yo creo que por ahí ahora mismo estamos muy centrados en todo esto, ¿no? Pero no quiere decir que se renuncie a lo demás, ¿eh? Ni muchísimo menos, ¿no? Muchas gracias. Pues Pablo, si te parece, ¿no? Yo no sé si hay más... Terminando, si quieres tú decir algunas ideas más globales para... Ah, perdón. Sí, Carlos, ¿no? Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí, ¿me escucháis? Hola. Sí, Perfecto. hola, buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal, Carlos? primero quiero agradecer a Jesús la invitación. Soy profano en la materia, soy freelance, se os lo había comentado, en el mundo empresarial, pero como asesoramiento, ¿no? Entonces, felicitar a Diego por esta elaboración magnífica, seguimiento, y tengo mi duda si habéis necesitado o habéis consultado asesoramiento externo para hacer todo ese procedimiento, aparte del sentido común, porque las normas ya nos venían dictadas por el Ministerio de Sanidad y un poco de sentido común, evidentemente. Pero sí en los procedimientos de las fases y ese tipo de incentivos me ha impactado, me ha gustado mucho. Y bueno, dentro de vuestra empresa tenéis departamento de relaciones institucionales, comunicación, protocolo, que es mi campo. No, ¿Tenéis una figura o un departamento, una persona que...? Nosotros ahora mismo, dentro de lo que ha sido la gestión de esta situación, no se ha recurrido a ninguna... Nosotros tenemos agencias de comunicación que trabajan con nosotros, agencias de prensa, etcétera, etcétera. No tenemos como tal un departamento de protocolo, específico, de relaciones institucionales y demás, sino que lo repartimos un poco entre lo que puede ser el área de marketing, comunicación, recursos humanos, va un poco en función. Pero en este caso en concreto, la comunicación fue interna. Todo se gestó en el mismo sitio y se decidió y realmente se hizo a nivel interno. No se recurrió a ninguna fuente externa, exactamente. Se hizo porque era muy doméstico, ¿sabes, Carlos? Porque al final lo que tú dices es la lógica a veces y es... Sentido común, la verdad, sí. No hay ninguna medida extraordinaria, sino al final se trata de que cuando tú ves peligrar el castillo pones guardias alrededor, ¿no? Claro. Es un poco la teoría. Cuanto más te proteges, más evitas y con todo y ello. Pero no, fue una comunicación muy de andar por casa, muy, muy casera, ¿eh? No distinta a cuando comunicas un calendario laboral o comunicas una instrucción de trabajo. Esa fue la vía que se utilizó. Eso sí, multiplicando los medios. Eso sí, los medios sí, porque los medios fueron más expansivos, mucho más pues, portal, lo uno, lo otro, tal, que no suele ser tan machacón, ¿no? Pero fue interno, no tuvimos... Y después para la preparación de los distintos protocolos, las distintas medidas más técnicas, pues ahí sí, principalmente son cuestiones relacionadas con la salud, han sido todos nuestros médicos, nuestro servicio de vigilancia de la salud y el servicio de prevención. Ahí sí, todos los protocolos realmente que hacer en caso de que tengamos un contagiado o tal, son ya todo el personal médico siguiendo las indicaciones del Ministerio. Si ves nuestro procedimiento, por ejemplo, de COVID, pues es igual que el que puede tener cualquier empresa. Porque al final... Es decir, identificas a la persona, la mandas a casa, ves con quién estuvo, si es positivo el test, pues haces de así, si no, pues haces de esta manera. No tiene una trazabilidad, etcétera. No tiene mucha cuestión. Muy bien, pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Carlos, encantado. Igualmente. Pues muchas gracias también. Bueno, por supuesto, Carlos, Jaime, Pedro, Isabel, Pérez, Tairé, y bueno, y todos los que estuvieron también al inicio. Muchísimas gracias por estar ahí, pues como siempre, por compartir estos momentos, bueno, pues al final de conocimiento y experiencia, por supuesto. Diego, muchísimas gracias por dedicar este tiempo, ¿no? A también, bueno, pues a esta disertación que ha hecho, que también me ha parecido muy interesante. Y bueno, como siempre, pues nada, voy a dejarle a nuestro compañero Pablo que cierre este webinar. Pues nada, pues nuevamente yo también me sumo a las felicitaciones y vítores, ¿no? Madre mía, de Diego. Me lo voy a creer, Pablo. Muchas gracias también por también lo que también comentaba Jesús, de que es verdad que estáis muy liados, de que tienes ahora mismo muchísimo trabajo y has sacado este hueco para estar con nosotros y hemos tenido que hacer también encaje de bolillos para los simulacros y demás.
pero que te lo agradecemos por la intención y el interés de estar aquí con Jesús de Informa, ¿no? Y nada, simplemente a todos deciros que bueno, nos vemos en los webinars del mes de julio. En redes sociales comunicaremos ya lo que son los 2 talleres que vamos a tener, los 2 webinars, con temáticas también interesantes, y en definitiva es el objetivo de estos encuentros o hacer este tipo de foros, que al final es enriquecernos entre todos, compartir experiencias y momentos, y que entre todos bueno, podamos salvar las diferentes dificultades o barreras que estamos teniendo cada uno de nosotros en la empresa. Sin decir nada más, sin añadir nada más, os deseo muy buena semana hasta que nos veamos de nuevo, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Adiós.